Buen día de la Pachamama. La caña con ruda la estamos esperando de la producción. Y bienvenidos al programa Caserito número 20. Gracias por seguir acompañándonos, como les señalábamos recién a través del Face. Con las disculpas, si se quiere, por ser tan primario en la observación. ¿Quién desea estar hoy en el sitio de quienes gobiernan este berenjenal, no? Al que ayer se agregó que un juez de pueblo, un juez San Vicentín, digamos, volteó la probabilidad, aunque sea de que el Estado otee, meta alguna nariz en las andanzas de esos estafadores. En todo caso, hablamos después de esto. Ayer, pasado el mediodía, yo creo que Alberto Fernández hizo uno de sus mejores intentos emocionales, no por insinceridad, al contrario, digo para que no se malentienda lo de intento, para que quede, para que se sientan apelados aquellos que deben asumir responsabilidades individuales. Se dirigió a sectores de clase media de las grandes urbes, no fue explícito al respecto. Sí habló de los jóvenes, como lo hizo recién, lo escuchábamos en el Info, Carla Bisotti, pero a buen entendedor, ya se sabe, no es que se conoce, que las desobediencias están mucho más en lo lúdico de ciertos sectores de clase media que en eso que se llama los barrios populares, donde la desobediencia pasa mucho más, muchísimo más, por aquello de lo que no pueden privarse por vivir del día a día y de la changa. Otra vez, bueno, otra enésima vez, cabrá repetir que se trata de aguantar con los males menores hasta vacuna o tratamiento. Todo lo demás suena a zaraza. Se podrá hacer una disección quirúrgica acerca de si Rodríguez Larreta acompañó al presidente con distancia o acercamiento, si Kicillof logró sensibilizar con la dramática situación en el conurbano bonaerense, si se tiene conciencia de que en el interior del país se entra en zona amarilla oscura, no sé si roja, y de que lo estará más todavía al flexibilizarse la circulación, etcétera. Pero nada cambia lo sustancial, que es ese combo entre cerco sanitario y desesperación económica. Y entre tanto, con pocos pero muy poderosos afectados, en grado sumo, circulan otras disputas. La reforma judicial anunciada, propuesta por el gobierno, no la vamos a analizar en estas líneas en cuanto a sus características técnicas. Para eso hay especialistas de índole diversa, largamente más capacitados que quien habla. Pero además es de creer que son prioritarias algunas observaciones políticas generales. Hubo un aspecto que hizo ruido de inmediato y condicionó en forma inevitable la impresión extendida. Y fue el nombramiento de uno de los abogados de Cristina Fernández como asesor del órgano consultivo. Al margen de antecedentes intachables y valores académicos de Carlos Beraldi, que prácticamente
nadie se anima a discutir. Era obvio, de toda obviedad, el uso escandaloso que se daría al tema. La oposición se montó allí para redoblar su apuesta agitadora al señalar de manera mendaz, pero efectiva, que el objeto reformista solo persigue ampliar el número de miembros de la Corte y allegarle penalistas para favorecer a Cristina. Listo, no se discute más que eso. No se previó que sería así, y que al ser así, caía de Maduro tener que afilar la persuasión del anuncio y anticipar la ofensiva opositora. El menú es más alto, mucho más alto que la integración y funcionamiento del máximo tribunal del país, pero ¿a quién le importa? Todo el ejército judicial conservador tuvo a disposición esos feroces medios de propaganda que insisten con la búsqueda de impunidad kirchnerista, más el rápido y berretísimo lugar común de cuánto nos sale a los ciudadanos la ampliación de juzgados y personal administrativo justo en un momento económico devastador. La respuesta de cuándo se preocuparon esas tropas por la toma de deuda más escalofriante de la historia argentina, o qué dijeron cuando Macri, apenas asumido, pretendió colar por decreto a 2 jueces de la Corte, entre otras preguntas que de tan elementales dan vergüenza, son un contraataque imprescindible, pero no quitan que el oficialismo volvió a quedar a la defensiva. Como se conoce encima, no es que al gobierno le sobran las torres y los alfiles en actitud y aptitud de enfrentar a los mastines. Y cuando aparecen, se los ningunea, o incluso el propio aparato de agenda oficial no actúa con la intensidad que es menester, porque está dedicado a centrarse casi exclusivamente en los horrendos lances del espionaje macrista o la fuga de su productor hacia las mieles parisino-suizas. El jefe de gabinete, por ejemplo, tuvo un destacable desempeño anteayer en su informe de gestión ante la Cámara de Diputados. Salió convincentemente a relativizar los efectos de la emisión monetaria, que según el eterno pronóstico falopa de los gurús del establishment es la causa de todos los males. Advirtió que el presidente nunca recibirá a policías que matan por la espalda, y está muy bien porque refuerza grandes trazos conceptuales, aseguradores del núcleo duro y demás. Para los medios, incluyendo a los simpatizantes oficiales, virtualmente no existió esa resaltable intervención de Santiago Cafiero. Es del mismo modo que la pretendida reforma judicial nació sospechada, sin contar que en su hipótesis en extremo optimista se debatirá ¿cuándo? El año que viene, que es electoral. Como sea, no es una cuestión que atrape masivamente, ni muchísimo menos, y puede corresponder al interrogante de si era un frente para abrir en este momento. Aunque, por sí las moscas, un liderazgo político, una iniciativa política siempre debe proponer materias avanzadas que pueden no ser del interés popular. Pero la minuta propositiva de hoy, de ahora, requiere establecerse muy específicamente en lo económico. El resto suena demasiado secundario, que no baladí.
El núcleo es resolver y transmitir con qué, cómo, con cuáles instrumentos se determina confianza en la mayoría verdaderamente angustiada por sus condiciones económicas objetivas. Que el gobierno provoque proposición, polémica sobre la salud de las instituciones y el estado de la República, por tercera vez lo decimos, es necesarísimo si se quiere, pero le significa introducirse en un terreno donde a priori lleva las de perder porque el dueto medios-corporación judicial está mucho más entrenado. En cambio, ¿no os parece? Un breviario de grandes acciones en la economía, de implementación veloz y prospectiva y también a mediano plazo, porque citar el largo no seduce nunca, sin la agotada idea de no enojarse con nadie y comunicada eficazmente, disolvería o amenguaría las armas opositoras. Los disparadores del tipo Vicentín, de los que no se calculó evidentemente el efecto de la palabra expropiación, activaron ideario de monumentalismo soberano y después imagen de retroceso posibilista entre sobre todo los guapos anónimos de las redes, y no son la mejor táctica. Por el contrario, persistir en cuanto está haciéndose para asistir a la base de la pirámide y ayudar a la clase media, que es la clase que instituye el humor social y por ende las ínfulas mediáticas, trazar expectativas de recuperación, remarcar un paro poco más de objetivos inmediatos y subsiguientes, suenan a mecanismo más impactante, ¿no? Más resolutivo. Instrumentar y comunicar permanentemente cómo se perfecciona el alcance de IFE y ATP, subrayar sin descanso lo calculado para la vuelta a las clases, en dónde y con cuáles recursos que se repartirán cómo, no parar en el remarque de ayuda a las pymes, ser más enérgico, no es así, en la demostración de que el peso de la crisis deberán sobrellevarlo quienes más tienen. La cantidad de medidas que el gobierno efectiviza e intenta en medio de esta catástrofe universal que no tuvo ni tiene resoluciones ejemplares en parte alguna, no se merece que su incidencia comunicacional deje que desear. No es que deba perderse de vista que haga lo que haga o deje de hacer el gobierno, la alianza opositora del poder económico, expresada casi en soledad por lo mediático, jamás habrá de darle descanso. Es que el instrumento, para no quedar sometido a eso, pasaría, constantemente es en potencial, uno es comentarista, punto, por mayor imagen de potencia en decisiones clave. Si hay eso, la comunicación tiende a arreglarse porque deja de ser causa y pasa a ser efecto.